Quizá nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestra participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Declaración Jurada de Intereses como una herramienta para prevenir conflictos de intereses. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, para las cuales se les hará llegar al ponente las resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Yarek. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral. El día de hoy se desarrollará la conferencia magistral denominada Declaración Jurada de Intereses como una herramienta para prevenir conflictos de intereses, el cual estará a cargo de Eloy Alberto Munive Pariona, el cual agradecemos su participación. Esta conferencia, como todas las conferencias que brindamos de manera diaria, justamente sirve para poder compartir y dar a conocer las noticias y los últimos alcances de la normativa nacional para poder estar informados y para hacer nuestro trabajo de manera más eficiente, más efectiva. Como ustedes saben, uno de los desafíos de todo gobierno es justamente garantizar de que no haya corrupción dentro de la acción de los funcionarios y servidores públicos del país. Es por ello, ¿no?, que mediante decreto de urgencia número 2019, vigente desde el 5 de diciembre del 2019, se establece esta obligatoriedad, ¿no?, para los funcionarios y servidores públicos, donde justamente se establecen cierta información que se debe de llenar, ¿no?, y se debe hacer pública,
¿no? Para poder justamente hacer que el público en general pueda evidenciar lo que tiene un funcionario, un servidor público, para que justamente no haya este conflicto de intereses que a veces hace daño al país, hace daño a la gestión, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, yo los voy a dejar con Eloy Munive, quien agradecemos justamente estos espacios por compartir sus conocimientos y destacable experiencia desde su ámbito funcional con todos los participantes. Dejo a cargo a Yare para la presentación formal de Eloy. Eloy, nuevamente, muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral Declaración Jurada de Intereses como herramienta para prevenir conflictos de intereses, que estará a cargo de Eloy Alberto Munive Pariona. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Marcos, magíster en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca y magíster en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido consultor del Banco Mundial, así como del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y también es docente universitario de la Escuela Académica Profesional de la Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Solicitamos al expositor dar inicio a su intervención. Muy buenas noches a todos. Un cordial saludo a Miguel por esta invitación. Contento de estar presente aquí. Espero que todos los que nos escuchan hoy estén muy bien de salud y también sus familiares. Tenemos un tema muy importante, muy interesante a desarrollar el día de hoy. Espero que pueda ser de mucho interés. Desde la Secretaría de Integridad Pública nosotros contribuimos con procesos de desarrollo de capacidades en diferentes ámbitos y estamos muy contentos de poder contribuir también con la Escuela Nacional de Control. Así que voy a compartir mi diapositiva entonces ahora y vamos a iniciar esta exposición. Permítame un momento. Muy bien. Me parece que ya se ve. Vamos a hablar entonces ahora de este tema que habíamos desarrollado. Vamos a desarrollar varias cosas, ¿no? Antes de hablar concretamente de la declaración jurada de intereses como una herramienta para prevenir conflictos de intereses. Es importante tener una mirada bastante amplia acerca del fenómeno que justamente pretendemos gestionar, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿No? Esa es una primera pregunta. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos y por qué es importante y valioso desarrollar esos temas? En primer lugar, todos nosotros sabemos que somos pues 1.4 millones de servidores públicos, ¿no? Esta es la data de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Somos 1.4 millones de servidores públicos que tienen diferentes formas de ejercer su profesión, con diversas especialidades, con diversas manifestaciones, obviamente, de esa experiencia que han adquirido en el tiempo. También tenemos diferentes formas de ejercer la función pública. Cada uno de nosotros ocupa posiciones diferentes, algunos en posiciones de toma de decisiones, otros en la participación operativa ya del establecimiento, justamente esas acciones y la búsqueda para conseguir resultados. Muchas personas hacen trabajo de campo, muchas otras personas analizan información. Todas estas actividades muy importantes para el desarrollo de la función pública, pero también es importante aceptar que todos nosotros como ciudadanos de un país, como personas que interactuamos en un ámbito comunitario, pues tenemos también intereses y vínculos que son connaturales justamente a esta forma de interrelación que tenemos en una sociedad. Y hay un aspecto central que es que nosotros todos tenemos en común, que es justamente el servicio al Estado, el servicio público. Y ahora vamos a ver qué implica esto, pues, ¿no? Porque precisamente este escenario común, esta característica común que nos hace a todos miembros justamente de este gran grupo, es justamente el servicio. ¿Pero por qué? ¿Y qué es lo que significa ello? Entonces esto vamos a comentarlo a continuación. En primer lugar, servir al Estado significa servir al bien común. Y esto implica básicamente proteger aquello que resulta valioso para una sociedad. Por encima, obviamente, de cualquier tipo de interés particular, cualquier interés individual, ¿no?
Lo que se busca acá es privilegiar justamente esta situación que consideramos de importancia de una sociedad. Y cuando hablamos justamente, ¿qué aludimos con interés general? Pues es una pregunta muy complicada de responder, ¿no? Va a depender muchas veces del contexto en el que nos encontremos, social, el momento histórico. No siempre en el Perú ha significado lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la libertad, la igualdad de oportunidades, la protección del medio ambiente, son definiciones de situaciones que han ido en el tiempo adquiriendo mayor importancia, ¿no? Sin embargo, podríamos sí identificar algunas señales inequívocas de lo que aludimos cuando hablamos de bien común. Para esto me voy a referir concretamente, por ejemplo, a la Constitución Política del Perú. Nuestra Constitución establece, ¿no? Como uno de su primer artículo, en realidad, que el fin supremo de la sociedad y del Estado es básicamente la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, ¿no? Nótese aquí la importancia. Esto es sin duda una señal inequívoca de a qué nos estamos refiriendo con bien público de interés general, o lo voy a explicar, ¿no? Al momento de hablar de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, pues estamos señalando precisamente aquello que es fundamental en la construcción de una sociedad, ¿no? El interés general puede entenderse entonces como un horizonte ético donde todos y todas los ciudadanos deben estar en condiciones de desarrollo, principalmente de qué? De una vida digna, ¿no? Por eso se vincula justamente con respeto a la dignidad, tenemos que tener una vida digna, ¿no? Tenemos que asegurar también el cumplimiento adecuado de derechos, ¿no? Que estos derechos puedan ser ejercidos de manera cabal, ¿no? También obviamente esto va a implicar el cumplimiento de algunos deberes, ¿no? Y sobre todo tenemos que asegurar pues las libertades y la promoción de la equidad y la justicia, ¿no? Que están expresados justamente en estos derechos que hemos mencionado, los derechos fundamentales que garantizan que los estados democráticos pues perduren, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces esta primera perspectiva nos da una idea, ya una idea bastante amplia de a qué estamos apuntando con interés general o bien público, ¿no? El respeto a la dignidad humana, el respeto justamente de esos derechos fundamentales que tenemos como personas, el disfrute de esos derechos fundamentales, la equidad, la justicia, ¿no? Que son fundamentos justamente para que podamos asegurar una convivencia pacífica, una convivencia armoniosa y una convivencia que permita además la generación de oportunidades, ¿no? Entonces, la dimensión del interés general en el contexto actual, pues nos remite al ejercicio justamente de esos deberes y esos derechos, ¿no? La defensa, como habíamos dicho, de todo tipo de interés que es considerado por una sociedad como valioso, ¿no? Se trata del bien compartido que implican ir más allá del interés particular, como lo habíamos mencionado aquí en la diapositiva. Quienes sirven el Estado, por lo tanto, y participan de distintas maneras en la toma de decisiones sobre temas y problemas de interés público, pues deben estar justamente orientados en la consecución de ese interés general, ¿no? En el desarrollo de ese interés general. Aquí en la gráfica que vemos a continuación, pues vemos esto, ¿no? Lo que debe suceder, ¿no? Que todos nosotros como servidores públicos, 1.4 millones de servidores, actuamos en pleno respeto justamente de ese interés general y dejamos de lado aquello que habíamos mencionado, que todos nosotros tenemos, que son intereses particulares que pueden provenir de nuestras, bueno, relaciones familiares, relaciones amicales, económicas y cualquier tipo de relación que está fuera, obviamente, de nuestro ejercicio como servidores públicos, ¿no? Esta gráfica, sin duda, es una muestra de lo que debería guiar el norte que deberíamos seguir cada día en nuestro ejercicio de la función. Sin embargo, ¿no? Como en todo caso sucede muchas veces lo contrario, ¿no? Y vemos aquí más bien cómo el peso de esta balanza ha variado y más bien ahora se concentra en intereses particulares específicos, ¿no? Que serían obviamente ventajas indebidas, que generarían ventajas indebidas y que más bien al contrario, cuando esto se deposita o cuando las decisiones que se adoptan se depositan en cumplimiento de ese interés particular, pues lo que vamos a dejar de lado es justamente el país, la comunidad, las instituciones, el bien común. Y eso va a generar esquemas proclives a actos de corrupción, ¿no? Esto suena muy sencillo, pero es muy complicado de revertir cuando se da,
¿no? Y para eso justamente necesitamos un conjunto de herramientas, guías, lineamientos, orientaciones que busquen que esto más bien pase a una situación previa como la que habíamos mencionado aquí, ¿no? El interés genera prima, los intereses particulares de lado, y no más bien al revés. Ahora bien, ¿por qué es que decimos que justamente esta situación es proclive a la corrupción? Porque sinceramente aquí lo que va a suceder es que justamente este esquema se alimenta de algunas características que ya hemos notado nosotros en la ciudadanía y que deberíamos revertir. Uno primero es la tolerancia que existe hacia los actos de corrupción, ¿no? Proética, en su encuesta nacional de percepción de la corrupción, que realiza cada cierto tiempo, tiene una interesante pregunta cuando se les encuesta a las personas, que está vinculada justamente a considerar si es que algunos comportamientos son para estas personas permitidos o no permitidos, qué tipo de reacción generan, ¿no? Y ellos tienen una categoría de tres espacios, que una es justamente una alta tolerancia, o sea, personas que consideran que la corrupción es necesaria para diversos fines. Otro grupo que es el grupo que rechaza definitivamente la corrupción, o sea, que es tajante y dice obviamente que no está bien, que no se permite y si lo ve lo denuncia. Y un gran bolsón de datos que está relacionado con la tolerancia media, así la denominan en esta encuesta, ¿no? La tolerancia media hacia la corrupción, que significa básicamente personas que son indiferentes y apáticas, ¿no? No van a cometer un acto de corrupción, pero básicamente si lo ven y no les afecta, no lo van a denunciar, se van a quedar callados, ¿no? No lo van a cometer, pero no lo van a denunciar. Entonces, una actitud pasiva, indiferente y apática. Y eso expresa justamente esto que vemos a continuación. 54% de las personas no muestran disconformidad absoluta, o sea, no cuestionan buscar, por ejemplo, un pariente o amigo que sea funcionario público para que lo favorezcan en un servicio público, ¿no? Lo ven como algo normalizado. Y justamente es el patrón que sigue después de que este modelo se implemente, el modelo en el cual pues se decide más bien primar los intereses particulares sobre los intereses generales, ¿no? Empieza a aparecer situaciones que son poco a poco normalizadas y son normalizadas precisamente por este conjunto de personas que señala que, bueno, si no les afecta de manera directa, pues prefieren callar, ¿no? 54%, 5 de cada 10 peruanos tiene esa forma de pensar y es justamente uno de los temas que tenemos que revertir. Si nosotros revisamos el problema público de la corrupción y lo sometemos a un análisis más profundo que solamente el hecho de la expresión de los delitos, que es justamente lo que tratamos de mostrar en esta diapositiva, que es una alegoría de un iceberg, ¿no? Nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo justamente a esto, ¿no? A señalar como corrupción a solamente los delitos, ¿no? Soborno, colusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, y un sinnúmero de delitos que están, pues, obviamente reconocidos a nivel de lo que es el Código Penal, y hay diferentes tipos penales, incluso en todos los países tenemos diferentes tipos penales, ¿no? Sin embargo, esa visión es, pues, una visión muy particular, muy corta, ¿no? En relación de todo lo que representa el fenómeno. El fenómeno en realidad tiene una profundidad más allá simplemente de la expresión de un crimen, porque un delito es una expresión de un crimen. Ya sucedió un hecho gravoso que generó una pérdida de recursos importantes para una sociedad, que generó además un daño reputacional a nivel de entidad pública y de los servidores públicos, que ya generó justamente el cumplimiento de objetivos institucionales, objetivos nacionales, y obviamente que afecta además también los servicios públicos, la provisión correcta de los servicios públicos. Entonces los delitos son eso, expresiones ya de crímenes consumados, ¿no? Y claro, frente a ello, lo que tenemos que hacer sin duda es buscar su sanción drástica y que obviamente esa sanción se cumpla y se trate de recuperar el daño causado. Pero la corrupción no se bote ahí, la corrupción en realidad tiene raíces más profundas y esas raíces están en actuaciones que muchas veces no son consideradas como relevantes o no son consideradas como muy gravosas y que lamentablemente están en esta parte que habíamos señalado de la normalización, ¿no? Prácticas normalizadas que van a generar sin duda pues una problemática y van a generar justamente lo que sería un escenario oportuno, proclive a actos de corrupción, ¿no? Y a esto justamente lo mencionamos aquí en un listado, ¿no? Que podemos ver en pantalla, que es justamente el uso inadecuado de bienes, por ejemplo, ¿no?
el hecho de que se justifique que se use inadecuadamente bienes, no sé, pues podría ser desde usar una infraestructura pública para fines meramente de celebración personal, que ha sucedido casos, hasta llevarse, pues, por ejemplo, el papel PON de la oficina que se utiliza para imprimir documentos, la computadora, los vehículos oficiales asignados a servidores públicos, en fin, un conjunto de prácticas que sin duda, en muchos casos, analizando su desarrollo, van a seguramente generar consecuencias, ¿no? En la vía administrativa y también en la penal, pero justamente en muchos casos hay cierta normalización de estos hechos. Otro tema también que se encuentra en este campo es justamente el mal uso de la información privilegiada, ¿no? Nosotros día a día trabajamos con información privilegiada, información de ciertos contextos en los cuales deberían tener cierto tipo de protección, ¿no? Información vinculada a diversos ámbitos, ¿no? Inclusive información vinculada a población vulnerable, población que es público objetivo beneficiaria de algunas actuaciones gubernamentales, y esa información muchas veces no está debidamente protegida, ¿no? No tienen esa categoría de información privilegiada como si la tiene tal vez en el ámbito privado, donde existen un conjunto de capas que protegen justamente el uso de esa información. En el ámbito público hay poco de esto, y recién más bien reaccionamos cuando ya sucedió un mal uso directamente, ¿no? O sea, cuando ya se comprobó ese mal uso, pero no tenemos medidas preventivas para eso. Otro de los aspectos también que se encuentran en esta zona son la falta de transparencia, la débil meritocracia, ¿no? La ausencia de normas claras de conducta, o sea, acerca de qué puede y qué no puede hacer un servidor público, eh, injerencia política, entre otras muchas, ¿no? Muchas que se encuentran justamente en este escenario de espacios que no se consideran tan gravitantes como tal vez los delitos. Y ahí, por eso que escuchamos a veces en los medios de comunicación, cuando surgen algunos escándalos, la defensa está absurda de decir, no es un delito, es una falta ética, ¿no? Como si ello no representara en sí ya un problema grave, ¿no? Esto que vemos debajo, pues precisamente debe ser también atendido y gestionado, y ahí precisamente aparece un término que no hemos mencionado porque lo estaba dejando para el final, que es conflictos de intereses, ¿no? Por décadas, uno de los principales desafíos para prevenir eficazmente la corrupción ha guardado relación con la necesidad de identificar precisamente posibles conflictos de intereses en el ámbito administrativo, ¿no? Estos resultan de vital importancia, ¿no? Y en realidad, si nosotros revisamos de manera amplia cada uno de los comportamientos cuestionables que van apareciendo en medios de comunicación, que son denunciados, en gran mayoría tienen como origen conflictos de intereses, ¿no? Situaciones en donde justamente se da esta alteración de ese equilibrio que habíamos dicho de preeminencia del interés general por los intereses particulares, donde se favorece más bien los intereses particulares. Ese es tal vez uno de los casos o uno de los elementos que son repetitivos en muchos casos de corrupción, ¿no? Precisamente es importante por ello establecer un conjunto de herramientas que van desde el enfoque de integridad, ¿no? Esas herramientas tienen que prevenir justamente la ocurrencia de estos casos de corrupción, por lo tanto tenemos que aplicar un enfoque de prevención, tenemos que establecer estándares de cumplimiento y tenemos que impactar ¿dónde? En la cultura, ¿no? Esto es un cambio cultural, ¿no? Es un cambio cultural. Durante mucho tiempo hemos hablado de meritocracia en la administración pública, que es algo sumamente valioso, pero también lo que debemos apuntar es una meritocracia con fuertes convicciones en la ética, con fuertes convicciones en la integridad, tanto en su promoción como en su defensa, ¿no? Por eso es que es importante tener en cuenta que esto nos lleva a más que solamente un cambio normativo, nos lleva más que solamente un compromiso verbal, nos insta en realidad a proteger la forma en que nosotros interactuamos día a día y a valorar y a dimensionar también justamente nuestro desempeño ético, que tiene que ser analizado día a día también por nosotros, pero también en conjunto, en colectivo. Bien, vamos a continuar. Aquí traigo una información que yo creo que puede ser también útil para ir profundizando, pero también concretizando, ¿no? Porque claro, estamos hablando de algunos elementos que podrían ustedes decirme, oye, pero ¿cuál es el hallazgo para lo que estás comentando? Y aquí les traigo unos hallazgos importantes, ¿no? Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el año 2018 hizo un test de percepción del clima ético, así lo denominó, ¿no? Y este test
estaba básicamente dirigido a funcionarios públicos en el ámbito descentralizado, ¿no? Básicamente a nivel regional. Y la pregunta es esta: a partir de la siguiente serie de actividades que pueden ser consideradas como poco éticas, ¿con qué frecuencia cree que se producen en la región donde trabaja? Y aquí vamos a concentrarnos principalmente en el color rojo, que señala a menudo, casi siempre. Vamos a ver justamente qué prácticas y qué tipo de prácticas son las que se vinculan precisamente con esto que hemos mencionado, ¿no? Los conflictos de intereses. Por ejemplo, aquí, la práctica que aparece, que se genera más frecuentemente, la que tiene el color rojo más largo, es favorecer amigos o compañeros. Justamente aquí lo que se ha dado es un favorecimiento, un interés personal por sobre el interés de la ciudadanía, ¿no? Segunda situación que también se considera como muy frecuente, ¿no? Bueno, si seguimos en orden, ¿no? El utilizar los fondos y bienes públicos en beneficio personal. Otra vez nos salimos de la finalidad justamente que es el trabajo por el bien público, el interés general y la generación de valor público. Nos salimos de ese contexto para otra vez un beneficio particular, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, discriminación por razones políticas. Obviamente también hay un interés en conflicto ahí porque hay una afiliación seguramente, una simpatía a cierto a organización política o tema político que genera justamente una discriminación. Tenemos también defender intereses de grupos o lobbies que son terceros para obtener un puesto tras el exceso, justamente buscando un beneficio irregular. Priorizar los intereses personales sobre los de la ciudadanía también aparece como muy frecuente. Estos son datos muy reveladores que justamente nos muestran la necesidad de no seguir normalizándolos, no seguir viéndolos como algo que sucede a menudo, sino más bien viéndolos como algo que tenemos que atacar, algo que tenemos que evitar y algo sobre los cuales debemos generar propuestas y alternativas para que no sigan dándose, ¿no? Y eso es justamente parte de lo que vamos a conversar el día de hoy. Hasta aquí, entonces, un primer tema hemos desarrollado, ¿no? Que es el contexto en el que nos encontramos. Pero ahora necesitaríamos profundizar, ¿no? ¿Qué es un conflicto de intereses? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un conflicto de intereses? Es necesario tener un consenso para que podamos justamente tener una respuesta, ¿no? Una respuesta que nos permita afrontarlos, ¿no? Y bueno, aquí vamos a detallar algunos elementos. Un conflicto de intereses, pues es básicamente cualquier situación, ya, si lo queremos definir de manera sencilla, cualquier situación en que un interés interfiere o puede interferir con la capacidad de una persona, organización, institución para la toma de decisiones o para la realización de sus tareas, ¿no? Estos, obviamente, conflictos de intereses no solamente se dan en el ámbito público, se dan en cualquier tipo de organización, ¿no? De hecho, en el ámbito privado también puede surgir conflictos de intereses, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Situaciones en las cuales justamente aquel directivo de una empresa empieza a tomar decisiones en su beneficio por sobre los intereses de la organización de la empresa, ¿no? Un ejemplo. En el ámbito público, pues surge específicamente cuando un funcionario o un servidor dentro de una institución es influenciado por consideraciones personales principalmente, pero también podrían ser por incluso consideraciones institucionales al realizar su trabajo, ¿no? Que no necesariamente pues reflejen la necesidad justamente de esta de primar el bien común, el interés general y la generación de valor público. Son conceptos que vamos a seguir desarrollando durante la exposición. Y es lo que pasa es que finalmente nosotros como agentes, como servidores, ya no terminamos respondiendo a las demandas y a las expectativas de la ciudadanía, sino que empezamos a desviar nuestro camino, ¿no? Empezamos a desviar porque precisamente empezamos a mirar a otros lados, ¿no? Entonces el conflicto de intereses va a ser eso, el conflicto de intereses va a poner situaciones en las cuales van a darse, va a afectarse la objetividad en la toma de decisiones y más bien se va a ver, lo que va a surgir es una influencia indebida de otros intereses en la toma de decisiones. Al comienzo de la exposición habíamos dicho, ¿no? Todas las personas tenemos intereses. ¿Eso está mal? No, eso es algo natural, eso no se puede evitar. Aquí, por ejemplo, en pantalla tenemos a un grupo de servidores públicos. Vamos a examinar a ver qué es lo que sucede con esos servidores públicos. Carlos, por ejemplo, es militante de una organización política, ¿no? Ello no significa
el incumplimiento de ningún requisito para trabajar en la función pública. Si él mantiene ese interés fuera de su ejercicio profesional y obviamente lo mantiene en un segundo plano, pues no hay ningún problema. Marta es accionista de una concesionaria automotriz. Ello tampoco tendría que generar ninguna dificultad. Obviamente, si Marta mantiene esos intereses, pues en el lugar que le corresponde, ¿no? María ha sido gerente de asuntos corporativos de una minera, ¿no? La experiencia profesional que ella ha tenido, pues tampoco tiene por qué significar un riesgo si es que ella mantiene ese interés en el ámbito de su vida privada. Aquí Manuel, por ejemplo, tiene su esposa que ha sido designada viceministra en algún otro sector del que él trabaja. Tampoco tendría que generar ningún tipo de influencia indebida en su actuación. Y aquí Rocío es presidenta, por ejemplo, de la Asociación de Vecinos. Yo creo que aquí nos podríamos identificar tal vez un grupo de personas que está escuchando la presentación. Claro, son algunos ejemplos, hay muchos casos, pero yo creo que la mayoría pues tiene estas interrelaciones, ¿no? Estos vínculos y esos intereses se generan precisamente como parte pues de la convivencia en una sociedad. Entonces, el ejercicio de la función pública exige una delimitación clara entre los fines privados y los fines que persigue el ejercicio de un cargo público, el ejercicio de la función pública. Eso es lo primero que tenemos que tener eh, claramente identificado, ¿no? Fernando Savater, un filósofo actual, bastante controvertido porque tiene afirmaciones bastante tajantes en algunos puntos, señala con claridad esto, ¿no? Esto que él ha analizado y señala, ¿no? El ejercicio de la función pública exige la delimitación clara entre los diversos fines que tiene una persona con un cargo público, ¿no? Por ejemplo, los fines privados, los fines de una organización política, los fines del Estado, de la colectividad, que se denomina como interés público o búsqueda del bien común. Entonces él señala esto, ¿no? Exige una delimitación clara. Tenemos que saber cómo definir, delimitar y separar adecuadamente justamente cada uno de esos fines. Y además señala algo muy importante, dice, aquel que no es capaz de diferenciar la actividad de unos fines con otros, pues no tiene capacidad precisamente para ofrecerse a la actividad pública. No debería pertenecer a la función pública, ¿no? Si uno no es capaz de distinguir, tiene dificultades, le cuesta, porque puede suceder, pues lo mejor sería no desarrollarse en la función pública porque va inevitablemente a cometer algún error o alguna precisión de manera tal vez bueno, lo va a hacer inevitablemente, ¿no? En algún momento, porque precisamente no tiene claridad de cuáles son esas separaciones que deben existir entre estos fines, ¿no? Entonces, ¿cuándo se presenta un conflicto de intereses? Y aquí vamos a encontrar algunos elementos, ¿no? Ocurren cuando el interés particular de un servidor se contrapone al interés público, ¿no? Afecta justamente su objetividad, afecta su imparcialidad, afecta su neutralidad, ¿no? Que son justamente deberes de la función pública. El Código de Ética de la Función Pública tiene como primer deber la neutralidad, ¿no? La neutralidad tiene que ver con la imparcialidad, ¿no? No tomar posición sobre justamente algún caso concreto y tomar una decisión basada más bien en aspectos objetivos. Entonces tenemos ahí algunos elementos, ¿no? En primer lugar tenemos que saber diferenciar qué es un interés particular de un interés público, ¿no? Y justamente orientarnos en autorregulación, pero también en apoyo colectivo dentro de una organización. ¿Qué es lo que se debe evitar? Evitar que un interés interfiera con la capacidad de un servidor y una organización para tomar una decisión pública. Esa es la primera cosa que tenemos que evitar. Segundo tema que tenemos que evitar, que un servidor sea influenciado por algunas consideraciones personales, amicales, familiares, partidarias, institucionales, religiosas, en fin, un montón. Y la tercera cosa es que en el ejercicio de sus labores se contrapongan justamente intereses propios con los de la institución, ¿no? Y así vamos a lograr precisamente pasar del interés particular al interés general, el cual se ejercita cuando realizamos nuestro trabajo con imparcialidad y con neutralidad, como hemos mencionado. ¿Cómo enfrentamos a los conflictos de intereses? Aquí hay diferentes, obviamente, respuestas a esta pregunta, ¿no?
Hay una pregunta, hay una respuesta, perdón, desde el punto de vista personal, es decir, evaluando nuestras propias acciones, ¿no? La integridad nos exhorta a justamente tener autolimitaciones, autoevaluaciones, ¿no? Analizar continuamente lo que nosotros hacemos día a día y también exige que debamos tener un clima organizacional favorable justamente al comportamiento y al desempeño ético adecuado, ¿no? Y eso implica todo un trabajo y un desarrollo. Por lo tanto, debemos aplicar el enfoque de integridad. El enfoque de integridad es como lo que vemos aquí, ¿no? Tiene dos orientaciones. Por un lado, la evaluación de la conducta y desempeño ético de los servidores públicos, una evaluación, como les digo, permanente, ¿no? Interpelarnos siempre que podamos cuando tomamos decisiones. Y por otro lado, también tenemos que fortalecer medidas dentro de nuestras entidades públicas para gestionar esos riesgos de corrupción. Acá la mirada es muy importante, ¿no? Pensar en identificar riesgos y gestionarlos, ¿no? Esos riesgos que son todos los obstáculos que se presentan para el cumplimiento de un objetivo es un riesgo. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son aquellos aspectos que podrían generar en cierto contexto, pues precisamente esa afectación al cumplimiento de nuestros objetivos. Y también ver justamente las faltas administrativas y las prácticas cuestionables que se van generando. Lo que está en juego, ya habíamos dicho, ¿no? Es el bien común, proteger en interés general aquello que resulta valioso para la sociedad e implica ir más allá, ¿no? Del mero interés de grupos particulares. Y aquí lo vamos a vincular además con algo que ustedes mismos han referenciado y han señalado, justamente en el eslogan de al comienzo de la exposición se habló del valor público, ¿no? Generadores de valor público, se decía la Escuela Nacional de Control, que es una excelente, un excelente eslogan, ¿no? Porque justamente el valor público tiene que ver con tres elementos, si lo queremos entender de manera rápida y certera, pues tendríamos que referirnos que el valor público es aquel que se genera cuando los servicios son efectivamente otorgados y recibidos, o sea, tiene que ver con los productos que nosotros entregamos y que esos productos sean de calidad y que se además puedan obviamente tener los estándares necesarios para justamente considerarlos de calidad. Tiene que ver con un segundo aspecto relacionado con los efectos que van a generar todas estas acciones, todos estos productos que vamos entregando los servicios públicos. No se entregan únicamente porque sea una obligación, sino se entregan porque lo que buscamos finalmente es un cambio en la sociedad, ¿no? Es, lo que buscamos es que se genere justamente eso que habíamos mencionado, ¿no? Condiciones para una vida digna, que se generen oportunidades de desarrollo, ¿no? Entonces tiene que ver con los resultados y el impacto, ¿no? Aquello que va a generarse después de haber sido entregados los productos. Y finalmente, el valor público tiene que ver con la legitimidad, tiene que ver con la confianza que la ciudadanía deposita en justamente esas actuaciones, ¿no? Que hemos entregado tanto los niveles de productos, los resultados que se han conseguido y es la retroalimentación, el feedback que la ciudadanía da al momento de entender precisamente que justamente las decisiones que se están adoptando son las más correctas. Hasta aquí vamos a hacer un corte y voy a pedirles a nuestros amigos de la Escuela Nacional de Control que puedan mostrar un vídeo que he traído, un vídeo que hemos desarrollado en la Secretaría de Integridad Pública, perdón. Justamente lanzamos este vídeo el día del servidor público, ¿no? Que pasó hace una semana me parece, ¿no? El 29 de mayo. Y es un vídeo que justamente nos va a mostrar un proceso de inducción y bueno, lo dejo para comentarlo finalmente, así que adelante. Bueno, nuevamente quiero agradecerles.
Bien, qué interesante el vídeo, ¿no? Voy a regresar ahora a la diapositiva para continuar. Y justamente lo que les comenté, ¿no? Estábamos viendo una situación en la cual un grupo de personas que están siendo parte de un proceso de inducción, pues reciben una charla donde se les explica, ¿no? La importancia de que se reconozca que el servicio público es una dimensión de lo que llamamos vocación de servicio, ¿no? Servir en el Estado otorga un gran poder y una gran responsabilidad, ¿no? Y hay que entender la responsabilidad no solamente desde el punto de vista de las consecuencias, que es lo que siempre hemos conocido, ¿no? La responsabilidad la asociamos a justamente responder frente a situaciones positivas o negativas que pudieran suceder después de una toma de decisiones, sino también la responsabilidad tiene que ver con el empeño que le ponemos día a día a nuestro trabajo, ¿no? Si uno es responsable, pues lo que tiene que hacer es justamente dar lo mejor de sí cada día, ¿no? Los servidores públicos tenemos la posibilidad y el privilegio de contribuir directamente a la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Ahí en el vídeo se mencionaba, ¿no? Mejor educación, mejor salud y todas las actividades obviamente que son parte de la función pública van a ser empoderadas si es que justamente correspondemos a esa finalidad y generamos justamente esa identificación, ¿no? Del servidor público con la contribución a la mejora de la calidad pública. Bien, entonces en este aspecto, como habíamos señalado, pues tenemos que prepararnos, ¿no? Diariamente, prepararnos de manera permanente, formarnos en justamente poder responder a problemas, ¿no? La integridad está vinculada con la inteligencia, ¿no? La integridad es inteligencia, porque cuando nosotros nos preparamos, nosotros nos entrenamos para resolver problemas éticos, problemas cotidianos que suceden día a día, pues lo que estamos haciendo en buena cuenta es optimizando los recursos, es generando mayor valor público y respondiendo adecuadamente a situaciones que podrían devenir en situaciones, pues, obviamente de prácticas cuestionables, faltas éticas o administrativas o incluso delitos, ¿no? Entonces la tarea está en que cada uno de nosotros, pues, sepa justamente tener estos criterios de interpelación, de autoevaluación constante, ¿no? Ahí tal vez hay una interesante práctica que se suele enseñar a las personas que cuando trabajan en ética, ¿no? Por ejemplo, las preguntas que uno puede hacerse cuando realiza una acción, ¿no? Y dice, antes de tomar una decisión, hazte estas preguntas. Primera pregunta, ¿podrías tú contarle esta decisión con orgullo a tus amigos, tus colegas? Segunda pregunta, ¿le podrías tú contar esta decisión a los medios de comunicación? O sea, ¿podrías tú, te hacen una entrevista, defender justamente la decisión que has adoptado? Y tercera pregunta, ¿no? ¿Podrías contarlo a tu familia y sentirte orgulloso de la decisión que has adoptado? Y esto es una estrategia muy interesante precisamente para poder, ¿no? Identificar situaciones que podrían estar en la duda y que obviamente antes de permanecer en incertidumbre, pues necesitamos buscar certezas. Entonces acá también es importante la orientación y el asesoramiento que deben brindar, ¿no? Cada una de las entidades públicas, ¿no? No solamente es un trabajo del sector público, sino también de las entidades públicas. Las entidades públicas deben justamente generar un clima favorable para que los comportamientos generen el máximo de resultados, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a continuar. ¿Qué es la declaración jurada de intereses? Entonces, ya que hemos hablado del contexto, hemos hablado qué son conflictos de intereses, ¿qué es la declaración jurada de intereses? La declaración jurada de intereses es una herramienta, hay que verlo como eso, es una herramienta que transparenta los intereses de quienes ocupan cargos en el Estado, ¿no? Aquellos que tienen capacidad de decisión y que en algunos casos también manejan recursos públicos principalmente, ¿no? Es una herramienta que es obligatoria para este grupo de personas, pero que puede ser voluntaria para cualquiera, ¿no? Y lo que busca es justamente transparentar, y acá hay un principio importante justamente para aliviar el tema de los conflictos de intereses, que es la transparencia. ¿Qué es lo que transparenta? Transparenta vínculos familiares, políticos, económicos, comerciales, profesionales, institucionales, para contribuir y prevenir los conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque la transparencia, sin duda,
nos va a permitir tener un conjunto de opciones para prevenir que sucedan los conflictos de interés. Aquí con la declaración no estamos eh, sancionando los conflictos de intereses, no, porque no es la herramienta para eso. Esta herramienta es una herramienta preventiva, ¿no? Lo que busca es el servidor público diga, esto es lo que yo también soy, es parte de mi vida, y obviamente esto lo transparento para que quede claro, justamente las decisiones que voy a adoptar, pues están fuera del ámbito de lo que está vinculado con mis relaciones comerciales, profesionales. Y ante cualquier situación que pudiera suceder, que justamente pudiera considerarse alguna, o podría haber algún cuestionamiento, pues claramente el servidor público pueda tomar un paso al costado, inhibirse, tomar una decisión, un conjunto de procesos que puede realizar justamente para evitar que se genere el conflicto en específico y con ello obviamente pueda generarse también una infracción administrativa e incluso un delito penal, ¿no? Además también nos protege, la declaración jurada nos protege porque lo que está consignado, que tiene valor, porque es una declaración jurada de intereses, pues también nos protege frente a cualquier tipo de señalamiento infundado que también sucede, ¿no? Muchas veces hemos visto casos en donde se han presentado inclusive denuncias falsas, de mala fe, ¿no? Señalando tales vínculos de una persona, pero bueno, la declaración jurada de intereses tiene la información que el propio servidor público ha brindado y con ello, obviamente, asegurarse de que no se le pueda dañar su reputación como a veces sucede. Esta declaración jurada de intereses tiene como característica pues firma digital, ¿no? Una firma digital que le da valor, ¿no? Esa firma digital que es justamente otorgada bueno, por lo que se conoce como la plataforma de autenticación, ¿no? Es que lo vamos a ver. Esta fue establecida mediante decreto de urgencia en el 2019, esto ya como un estándar a nivel de toda la administración pública. Antes de eso sí existía, pero a nivel del Poder Ejecutivo. Desde agosto del 2018 el Ejecutivo decidió empezar con esto, ¿no? Y fueron los primeros que presentaron declaraciones juradas de intereses para justamente exhibir esta información. Y en el 2019 se convierte en un estándar. En diciembre de 2019, con este decreto de urgencia, al tener rango de ley, se plantea el mismo escenario para todos los poderes del Estado y los gobiernos regionales, locales, ¿no? Todo el Estado en realidad. Esta norma justamente se encuentra vinculada, obviamente, a lo que es la Política Nacional de Interior y Lucha contra la Corrupción, el Decreto Supremo que establece medidas para fomentar la integridad y también el Plan Nacional de Interior y Lucha contra la Corrupción. Y la norma desarrolla múltiples elementos que en realidad no vamos a concentrarnos porque esto está reflejado en la norma, ¿no? Establece una obligatoriedad, ¿no? De que aquellos que toman decisiones y manejan recursos públicos, pues deben presentar la declaración. Hay una lista de sujetos obligados quienes deben presentar la declaración jurada de intereses, desde el presidente de la República, pues hasta los jefes de las oficinas, ¿no? E inclusive hay una lista de diversos tipos de funcionarios, ¿no? El fiscal, el defensor, los gobernadores, los alcaldes, en fin. Y de hecho, ustedes pueden ubicar esa información en los portales de transparencia estándar, en información de personal. Cuando ingresan en cualquier entidad van a ver justamente la lista de aquellos que deben presentar y quienes han presentado. El contenido está vinculado justamente con aquello que habíamos mencionado, ¿no? Que se exprese y se muestre las relaciones empresariales, los poderes y mandatos que se tienen otorgados a esta persona, la participación en directorios, los empleos y consultorías o asesorías que haya realizado, la participación en organizaciones privadas, ¿no? Asociaciones civiles, en fin, la participación en comités de selección y fondos por encargo, y información del grupo familiar, ¿no? Existen oportunidades en su presentación, eso tampoco no me voy a detener mucho, se parecen bastante a lo que es la declaración de ingresos, bienes y rentas, ¿no? Tiene una presentación al inicio, cuando uno va a ejercer una posición de actualización al año, pero también se señala cuando se produce un hecho de relevancia que deba ser reportado, y el cese, ¿no? Al momento de extinguirse un vínculo laboral o contractual para precisamente dejar constancia de cómo se está finalizando justamente la posición. La presentación es 100% virtual. Aquí no utilizamos ningún medio impreso. Es una interacción que tiene el servidor público directamente con su entidad, ¿ya?
Existe una herramienta que sí, ha sido diseñada en el marco de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado peruano, pero finalmente el servidor público presenta su declaración ante su entidad del Estado peruano, ¿no? Porque eso aparece en el portal de transparencia estándar de la entidad donde trabaja, ¿no? Directamente. Entonces ingresan al portal de transparencia y pueden ubicar en información de personal la lista de los funcionarios. Igual pueden ingresar también a la página de la declaración jurada de intereses, tji.pide.gov.pe, donde tienen un buscador inclusive para ubicar, si es que buscan información de algún funcionario público, y les aparecerá la declaración jurada de interés. Existen modalidades para su presentación, principalmente se inició este trabajo con lo que es el DNI electrónico, porque el DNI electrónico nos da la posibilidad de firmar documentos de manera virtual con la misma validez que una firma holográfica, ¿no? Y, o manuscrita, ¿no? Si lo quieren decir más sencillo, y también con la firma digital que otorgan las entidades públicas, porque precisamente nos permiten firmar documentos y darles carácter oficial, ¿no? ¿Cuál ha sido la implementación y los resultados? ¿No? Aquí vamos a ver justamente una progresión del trabajo que se realizó, que al principio, claro, se costó, ¿no? Toda reforma cuesta al momento de plantear su necesidad y justamente existieron resistencias, no se puede ello decir que no sucedió. Empezamos en agosto del 2018 con 70 declaraciones juradas de intereses y en la actualidad, a junio del 2021, tenemos 90.000 declaraciones, ¿no? 90.000 declaraciones 100% transparentes que además se encuentran en bases de datos reutilizables, ¿no? O sea, uno puede descargar toda la data para fines de investigación y demás. Pero esta información, la ventaja que tiene justamente es la transparencia, ¿no? Mientras sea transparente, tenemos más opciones justamente para prevenir y también, obviamente, se podría identificar, ¿no? Conflictos de intereses, ¿no? Pero la finalidad principal es la prevención, ¿no? Información pública, accesible, fácil de encontrar, inclusive es posible ubicar las declaraciones también por el buscador Google. Su uso es, es también reconocido, ¿no? La gente lo usa, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos sometido un análisis de la frecuencia de ingresos a la página de la declaración jurada de intereses usando Google Analytics y se ve, por ejemplo, aquí que desde el 26 de mayo de 2020 al 7 de abril de 2021, solamente en este lapso de tiempo de mayo a abril, lograron, por ejemplo, un número de visitas superior al millón de personas, ¿no? Millón de personas que han revisado justamente la información para cotejarla, para, no sé, pues para diversos fines, obviamente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Esta herramienta, al estar en la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, pues facilita que la información sea reutilizada, ¿no? La información no es una información simplemente para que esté estática. Y la transparencia, claro, es un objetivo, pero tenemos otros objetivos. Y los otros objetivos es que esa información pueda ser reutilizable, ¿no? Que pueda ser compartida, que pueda servir para mejorar otros procesos. Y aquí, por ejemplo, se pueden destacar algunos. En primer lugar, existe un trabajo de interoperabilidad con lo que es el OCE, ¿no? El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ¿no? Quienes vienen empleando la DJI desde septiembre de 2020 y que han justamente interoperado esta data en la plataforma de búsqueda de proveedores del Estado. No sé si ustedes conocen esta plataforma. Esa plataforma es donde aparecen todas las fichas de los proveedores. Uno puede conocer el detalle de los proveedores, de quiénes son sus representantes y también el historial de sus trabajos que han tenido eventualmente con la función pública, ¿no? Y hay una sección donde se puede ver lo que se conocen como los impedimentos, ¿no? Aquellas situaciones que van a generar, obviamente, o sea, una prohibición de contratar con el Estado, porque en ciertos contextos esto podría significar justamente que no se pueda contratar, ¿no? O sea, por ejemplo, que el dueño de un proveedor del Estado sea un familiar directo de un ministro. O sea, ese proveedor no puede contratar ni con el ministerio donde está su familiar, ni con todo el resto de entidades públicas, porque obviamente se presume, ¿no? Un posible favorecimiento. Entonces, es un impedimento que está en la ley de contrataciones y la información de las declaraciones juradas de intereses permite saber, ¿no? Cuáles serían estos proveedores que estarían en ese impedimento.
Otra de los usos que se le ha dado es, por ejemplo, en el marco de la emergencia sanitaria del COVID, ¿no? Ustedes saben, no hace mucho existieron un conjunto de eh, herramientas que se usaron para apoyar económicamente a las personas en general que estaban en situación de vulneración frente a todo este fenómeno, ¿no? Y concretamente relacionado a la determinación de los beneficiarios de los bonos, ¿no? Tanto el bono 600 como universal utilizaron información de las declaraciones juradas de intereses para identificar justamente aquellos beneficiarios o sea, que no tenían ninguna relación tal vez con algún funcionario con capacidad de decisión, pues obviamente si tenía una relación con un funcionario con capacidad de decisión, pues no era un público objetivo, ¿no? Entonces, esta información sirvió para la determinación de estos dos bonos, fue utilizado como un elemento para identificar y justamente precisar de mejor manera, ¿no?, la información de la lista de beneficiarios. Un tercer elemento es que justamente en la actualidad la Contraloría, esto es desde febrero de 2021, tiene acceso, además de los datos abiertos que está público y que cualquier entidad puede revisar. Actualmente la Contraloría tiene un canal directo para poder acceder a las declaraciones juradas de intereses y con ello obviamente fortalecer sus acciones de control, porque esta información también puede servir y apoyar en gran medida las acciones de control que se puedan ir realizando, ¿no? Y así, tenemos también otros ejemplos, ¿no? Animal con RENIEC, en fin. Pero esto lo que muestra es justamente una característica importante de una herramienta, ¿no? No solamente asegurar la transparencia para que más personas conozcan, sino también buscar la interoperabilidad, ¿no? El cruce de información, la reutilización, ¿no?, la contrastación de fuentes que nos van a poder dar justamente mayores opciones para la prevención y también para la persecución de posibles delitos. Bien, esto es lo que traje el día de hoy para ustedes. Espero que haya sido de interés y espero que haya además significado seguramente información valiosa, nueva para algunos. Y estoy ahora listo para poder atender cualquiera de sus consultas. Les agradezco mucho la atención. Agradecemos a Eloy Alberto Munive Pariona por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas realizadas por el público. ¿En qué medida las declaraciones juradas aseguran evitar actos de corrupción? Gracias por la pregunta. Como habíamos dicho, muchas veces, o sea, los actos de corrupción no aparecen de manera espontánea. Los actos de corrupción tienen etapas, ¿no? Para que un acto de corrupción sea cometido, tuvo que tener actividades preparatorias, donde justamente aquellos que van a realizar el comportamiento corrupto han identificado aquellas situaciones favorables para sus intereses, ¿no?, favorables para lo que pretenden hacer, tal vez situaciones donde hay poca transparencia, situaciones donde hay mucha discrecionalidad, situaciones donde hay poca supervisión, ¿no? Luego de haber investigado justamente este escenario de posibilidades, de oportunidades para sus fines, lo que va a hacer es finalmente darse el acuerdo corrupto y después se van a dar las actuaciones posteriores, que son evitar justamente que la información se conozca, evitar que sean capturados, evadir la justicia, generar impunidad, ¿no? En esta lógica, ¿no?, de acciones preparatorias, acciones posteriores, pues precisamente los conflictos de intereses son uno de los elementos reconocibles que podríamos determinar en muchos de los casos van a ser parte de los comportamientos corruptos, ¿no? Allí donde sucede un acto de gestión de intereses o donde existen elementos que pueden dar actos de gestión de intereses, es sin duda un riesgo para la comisión de un posible acto de corrupción, ¿no? De hecho, la figura de mantener intereses en conflicto, que es justamente una prohibición en la ley de Código de Ética, se podría relacionar fácilmente con algunos tipos penales, ¿no? Tráfico de influencias, eh, negociación incompatible y otras prácticas que están en nuestro Código Penal, ¿no? Entonces, atacar los conflictos de intereses nos da mayores elementos para evitar que suceda justamente un crimen más gravoso que va a ser ya un delito, ¿no? Que ya va a ser justamente un crimen, ¿no?
Entonces es muy importante por eso enfrentarnos y evitar que sucedan los conflictos de intereses, porque obviamente esto va a limitar en gran medida esos escenarios que aprovechan las personas que están pensando cometer un acto de corrupción. Gracias. Correcto. Siguiente pregunta es, ¿quiénes están encargados de la labor de verificar los datos y si estos son eficaces? Gracias por la pregunta. Eh, la información de las declaraciones juradas de intereses, lo señala su norma, son pasibles de control gubernamental, ¿no? Entonces, como cualquier documento que se pueda generar en la administración pública, pueden ser pasibles de control gubernamental externo que tiene que ver con la entidad, para identificar obviamente situaciones que podrían, tal vez en algunos casos, identificar información imprecisa, información falsa y demás, ¿no? Además que también, por ejemplo, el Ministerio Público también cuando hace investigaciones utiliza esta información. Nosotros hemos tenido varios pedidos de información y conocemos de pedidos a diversas entidades públicas donde se han solicitado las declaraciones juradas de intereses para contrastar información. Asimismo, también el Congreso de la República en muchas oportunidades ha utilizado la información precisamente para corroborar procesos de investigación que han realizado en determinados contextos, ¿no? En las comisiones investigadoras, por ejemplo, ¿no? Y la información, además, al ser una herramienta interoperable, tiene la posibilidad de que se cruce información. Por ejemplo, la información familiar se cruza con la base de datos de RENIEC para identificar justamente a las personas que tienen vinculación, ¿no? Y en otros campos también hay opciones de interoperabilidad, ¿no? Las entidades públicas tienen una obligación de revisión, pero esa revisión no es de fondo, sino esa revisión es de forma, ¿no? Es decir, asegurarse que la declaración esté debidamente llenada, la información esté debidamente presentada, y esto obviamente se complementa, ¿no?, con la acción tanto de diversos órganos como los que he mencionado, ¿no? Contraloría, Ministerio Público, en fin, todos los que podrían obviamente aprovechar la información y utilizarla para su gestión. Además, tenemos en cuenta algo, que al ser transparente, pues cada ciudadano y cada medio de comunicación también se convierte en un actor importante, ¿no? Que podría justamente señalar qué información que es falsa, qué información que está inexacta, como ya ha sucedido, ¿no? Se han dado una gran cantidad de investigaciones periodísticas, alertas por parte de la ciudadanía sobre estas situaciones y que han generado obviamente también procesos de investigación a nivel interno dentro de las entidades, pero también a nivel externo frente a lo que es el Ministerio Público, Contraloría y demás entidades públicas. Gracias. ¿Qué implicancias surgen en cuanto al incumplimiento de la veracidad de los datos en una declaración jurada y qué medidas son las más comunes que se puedan dar? Gracias por la pregunta. Sí, bueno, en efecto, al estar hablando de una declaración jurada, el llenar información inexacta o falsa, pues sin duda genera una responsabilidad de carácter penal, ¿no? Porque se estaría cometiendo el delito de falsedad genérica, ¿no? Que es un documento justamente que es firmado y se asegura obviamente que su información es fiel a la realidad, ¿no? Eso en primer lugar. Y en el ámbito administrativo, obviamente también esto podría conllevar responsabilidades, ¿no? Porque obviamente se está faltando a la verdad y se está incumpliendo además un marco normativo establecido, ¿no? Ello podría generar, dependiendo de la gravedad, pues inclusive la máxima sanción en la vía administrativa, que es el despido, ¿no? Y en la vía penal, una pena privativa de la libertad, porque obviamente se está faltando a la verdad, ¿no? Esa es la respuesta, sí, gracias. ¿Cuál es el resultado a la fecha de la obligatoriedad de la declaración jurada en materia de prevención de la comisión de delitos? Ha servido mucho, ha servido bastante, puesto que las entidades públicas tienen una herramienta que antes no tenían, ¿no? Entonces, esta herramienta permite, en primer lugar, asegurar que la información proveniente de aquellos que toman decisiones esté claramente establecida, ordenada, administrada en una base de datos estructurada, ¿no? Pasible de cualquier verificación en cualquier momento. Ha servido para contrastar, por ejemplo, información cuando se postula a un puesto público de verificación, obviamente, ¿no? Todos nosotros sabemos que cuando se postula
a un proceso, a un concurso público, pues brindamos información, ¿no? La información que se brinda en estos procesos, pues antes tenía pocas posibilidades de contratación, salvo tal vez algunas como podrían ser la información de grados y títulos y demás, pero ahora con la declaración jurada de intereses tenemos otro elemento adicional. Recordemos que en el proceso, por ejemplo, de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Contraloría utilizó un mecanismo similar en las pruebas de integridad, ¿no? Se exigió, por ejemplo, la presentación justamente de declaraciones de intereses, ¿no? Que ahora la denominación ahí fue las declaraciones de gestión de conflictos de intereses, que en la práctica, si uno revisa el contenido, es bastante similar, ¿no? Es bastante similar, no, solo que Contraloría también tiene este modelo, pero tiene esta otra denominación. Entonces ayuda mucho en el proceso de selección, ayuda mucho en el proceso también de verificación posterior, ¿no? Todas las entidades públicas, según la Ley General del Procedimiento Administrativo, pues deben realizar el proceso de verificación posterior, que es revisar y analizar justamente información para establecer si es que obviamente todo ha surgido de manera adecuada. También está lo de los impedimentos que habíamos señalado, ¿no? La ventaja de que las entidades públicas tengan una fuente de contrastación adicional en relación, por ejemplo, a poder detectar cuando estamos ante un impedimento, ¿no? Antes la consulta podía demorar entre 1 a 2 semanas para que se pueda obtener la información tanto del tribunal de OCE o de un mismo OCE. Ahora actualmente la información la podemos obtener a la velocidad de un clic, ¿no? Uno ingresa a la ficha de proveedores, hace un clic y ve la información de los impedimentos. Internamente también ha generado, obviamente, elevar los estándares, ¿no? De transparencia, porque precisamente la ciudadanía reconoce esto y como hemos visto, la ciudadanía visita, frecuenta, ¿no? Y puede obviamente conocer la formación de una persona, los vínculos que tiene y estar obviamente expectante ante lo que es el control social, ¿no? Gracias. Para poder verificar y contrastar si un servidor o funcionario está inhabilitado, la declaración jurada de intereses está vinculada con Servir y otras instituciones. Claro, lo que hace Servir tiene un registro, ¿no? Servir tiene el Registro Nacional de Sanciones de Institución y Despido que se transformó en el registro de sanciones contra servidores civiles, ¿no? Eso fue una modificación no hace mucho tiempo, que ya cumple en realidad un rol importante cuando las personas que van a postular en recursos humanos ingresan a este registro se comprueba que no tienen sanción administrativa, pueden continuar, pero si tienen sanción, incluso penal, ya aparece en ese registro, porque eso es una herramienta que ha sido creada para ese fin. En realidad, la declaración jurada de intereses no ocuparía esa posición porque ya existe ese registro, ¿no? Más bien lo que ocuparía sería en función a corroborar experiencia que la persona ha tenido, corroborar que no se incumplan otras normas vinculadas justamente a la contratación, por ejemplo, evitar temas que estén vinculados hasta con el nepotismo, temas que están vinculados con prohibiciones de la ley, pues, bueno, que están en el ámbito normativo, ¿no? Inclusive también ver el comportamiento del funcionario. Si el funcionario no ha presentado su declaración jurada de intereses antes, obviamente no podría ejercer la función. Son dos herramientas diferentes, pero que se complementan, ¿no? De hecho, se está trabajando ahorita un proyecto para unificar varias herramientas y entre las cuales vamos a cruzar también información con el registro nacional de sanciones contra servidores civiles, ¿no? Que tiene múltiples fuentes, ¿eh? Las fuentes ahí son el Poder Judicial, son, bueno, tanto servir con las sanciones administrativas en segunda instancia, la información que también registran las entidades públicas, ¿no? Y están ahorita trabajando, tengo entendido, la información de sanciones contra personal, por ejemplo, de la policía y también del ejército, ¿no? Eso es, gracias. ¿Cuál es la duración de las declaraciones juradas de intereses? Bueno, si como duración se refieren a una vigencia, o sea, una vigencia o una caducidad, pues en realidad no la tiene, porque la persona cuando ejerce la función pública, cuando va a ejercer función pública, la presenta, ¿no? Luego de eso, cada que existe un hecho relevante que es materia de lo que está consignado en la DJI, sucede, debe actualizarla, ¿no?
y si no ha sucedido algo relevante que haya cambiado tal vez la información que consigna, pues hay una actualización anual. Y posteriormente, cuando rompe el vínculo, también se presenta otra declaración. Y si va a ingresar a otra entidad, va a tener que hacer la declaración de inicio. Entonces, en realidad no hay lo que entenderíamos tal vez como una fecha de vencimiento de la misma, porque es un documento que siempre se actualiza. Y de hecho lo que vemos nosotros reflejado en los portales de transparencia estándar o la plataforma de la declaración jurada de intereses es la declaración más actualizada, ¿no? Eh, la lógica, claro, virtual o digital frente a la lógica del papel es diferente, ¿no? Cuando tenemos un papel, pues tendríamos que tener todos los papeles firmados y contrastados, ¿no? En el caso de la declaración jurada de intereses es una declaración por persona, ¿no? Entonces esa declaración eh, va a tener justamente la información más actualizada de la persona, ¿no? Cuando un servidor público sale de una entidad y va a otra entidad, pues no tiene que llenar todo nuevamente, sino ya tiene un registro, ¿no? Y se puede ver justamente toda la información allí consignada del tiempo que ha realizado. Un dato que no mencioné es que hay rubros que tienen información de 5 años atrás. Entonces, si nosotros hemos empezado el 2019, inclusive un poco antes, la información que se ha registrado es desde 2014 en adelante. Ahora estamos en 2021, entonces en realidad lo que tenemos es registro de los vínculos de los servidores públicos desde el 2014 hasta la fecha, ¿no? Que ya son justamente pues más de, eh, bueno, tenemos más de 6 años casi, ¿no? Bueno, casi 6 años, perdón. Siguiente pregunta, gracias. Finalmente, en este caso, ¿cuáles serían, digamos, los beneficios o algunas contradicciones que puedan omitirse o agregar en las declaraciones juradas? No comprendí bien la pregunta, pero los beneficios son múltiples, hemos dicho, ¿no? Beneficios para la ciudadanía es que la ciudadanía tiene más información. Información además que es sensible, porque no estamos hablando de cualquier servidor público. Estamos hablando de aquellos que toman decisiones y que manejan recursos públicos, de los cuales tendríamos que tener mayores elementos de transparencia porque nos permite conocer quiénes están decidiendo temas de impacto del interés general, ¿no? Por parte de los medios de comunicación también existe un beneficio. Ellos tienen justamente la posibilidad de obtener esta información y contrastarla con sus investigaciones periodísticas que realizan para poder examinar justamente algunas situaciones. A nivel de los órganos de control superior, Ministerio Público, Contraloría, Poder Judicial, pues también es una información que es de utilidad, ¿no? Ha habido diversos pedidos de esta información para justamente analizar ciertos contextos y tener mayores elementos que puedan corroborar ciertas cosas o inclusive apoyarse dentro de lo que es este proceso de investigación en las hipótesis que se puedan desarrollar, ¿no? Lo otro sí no lo entendí, no sé si me lo pueden precisar. Correcto, si habría información que se deba omitir o de pronto alguna información que se deba agregar o tener como importante mencionarla en la declaración jurada con respecto no solamente a la experiencia, sino también a la persona, ¿no? En este caso, a las virtudes del funcionario público. No, bueno, en realidad no, la información que se presenta es la que se señala en la norma, ¿no? Se tiene que presentar información comercial, información de participación en directorios, información de participación en asociaciones, información relacionada a los familiares, igual como la declaración de gestión de conflicto de intereses que Contraloría implementó y que todos los miembros del Sistema Nacional de Control presentan. Eh, en realidad, omitir, no habría posibilidad de omitir porque es lo que establece la norma. Hay una parte sí que se protege que es la información de, por ejemplo, de los menores de edad, ¿no? La información de los menores de edad, cuando se desarrolla la parte de la información familiar, es información que no se transparenta porque estamos protegiendo justamente los derechos de los menores de edad. Obviamente, si esa información es requerida por Fiscalía, por Contraloría, sí se pudiera obtener, pero como no estamos en ese escenario, cuando transparentamos la información, esa información sí no sale el nombre de la persona, ¿no? Sale que existe tal vez un familiar menor de edad, ¿no?
pero esto que les menciono es con fines de protección. No hay una omisión ahí que deba considerarse al momento de presentar la declaración fuera de interés. Ahora, la actualización, como les hemos comentado, es cuando existe un hecho pues, relevante. Imaginémonos que en alguno caso ustedes le encargan una oficina, porque tal vez la persona que estaba como jefe tuvo que salir de licencia por algún tema, ¿no? Y esta encargatura dura más de 30 días, debe llenar esa información para que se sepa quién está tomando decisiones, ¿no? ¿No? O, por ejemplo, alguna de las personas se casa, ¿no? Esa información tiene que consignarla cuando sucede, ¿no? Para que obviamente esa información sea relevante de usar, porque ya se está generando un vínculo importante, ¿no? Que podría devenir en algún beneficio para algún familiar político, ¿no? Eh, eso es, gracias. Correcto, licenciado. Queremos agradecer nuevamente la participación de Eloy Alberto Munive Pariona y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Quedan Gracias a ustedes y que les cordialmente, vaya muy bien. muchas gracias, licenciado. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche, hora Perú, de la conferencia magistral Consideraciones relevantes para un servicio de control específico efectivo, que estará a cargo de la ponente Sally Cintia Ochoa Antesana. Se les recuerda que la Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC en actualización y aplicación de control gubernamental que inicia un nuevo grupo este lunes 14 de junio. Para más información visiten nuestra página web o pregunten al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y aplicación del control gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República, potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo, para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de control concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del Servicio de Control Concurrente, establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad, en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad.
Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.